Bueno, hemos estado hablando en las clases anteriores de los tres pilares, los tres fundamentos en que se basa la autoridad de la Iglesia, y quedamos y estudiamos que era la palabra de Dios. ¿Qué cosa más? La sagrada tradición y el magisterio. Vamos a repetir los tres para que no se olvide. Primero, la palabra de Dios. Segundo, sagrada tradición. Tercero, y como casi nadie lo dijo, vamos a repetirlo otra vez. Primero, la palabra de Dios. Segundo, sagrada. Y tercero, ok, ahora sí. Entonces vamos a ver, vimos ya estos tres pilares de la Iglesia: la palabra de Dios, la sagrada tradición y el magisterio. Está muy bien, pero ahora la pregunta es cómo esas tres cosas funcionan. Están solo ahí dando vuelta. Dios es Dios de orden. Para que algo funcione tiene que haber un orden. Y ahora, ¿quién mantiene ese orden? Ese orden, para que estas tres cosas funcionen, la mantiene el Papa, el obispo de Roma. La función de él es, se lo dijo el Señor el Jueves Santos a Pedro, cuando tú regreses confirma la fe de tus hermanos. La función del Papa es confirmar la fe de la Iglesia. El Papa no tiene poder para inventar una doctrina nueva, el Papa no tiene poder para quitar ninguna doctrina nueva. El Papa lo que tiene que es custodiar la tradición. Así se lo decían a San Ireneo de León en el siglo III. Le decían a San Ireneo: ¿cómo tú sabes que el evangelio que tú predicas? Le decían los paganos: ¿cómo tú sabes que el evangelio que tú predicas es verdadero y que no le han agregado cosas? Ireneo de León le dio la lista de los 13 papas que habían pasado desde Pedro hasta él. Pedro, Lino, Clemente. Él le dice: esos 13 o 14 papas que pasaron desde Pedro hasta el momento de Ireneo de León. Ireneo dijo: esa es la seguridad de que lo que yo enseño nunca ha sido cambiado. Porque ¿qué pasó Lino? Lo que recibió de Pedro. ¿A quién se lo pasó Lino? A Clemente. Y así se lo fueron pasando todos los papas, sencillamente lo que recibieron, que es la tradición apostólica. Nada de eso está sujeto a ningún tipo de cambio, ni nadie, ni siquiera el Papa, que tiene poder de las llaves, tiene poder para cambiar, porque esa doctrina viene directamente ¿de quién? De Jesucristo, a través de los apóstoles. Pero él es el custodio de la palabra de Dios, el custodio como le decía la semana pasada, es como la Suprema Corte. Cuando hay un problema en Estados Unidos de que está en duda algo constitucional, como pasó hace años, si se puede quemar la bandera, si es constitucional quemar la bandera, o si no es constitucional quemar la bandera, eso no, como claro que eso a nadie se le cabe en su cabeza, eso no estaba previsto en la Constitución, porque ¿qué se le va a ocurrir hace 200 años que alguien va a querer quemar la bandera? Entonces, ¿a dónde tuvieron que ir para ver si era constitucional o no? A la Corte Suprema. Llevaron a la Corte Suprema leyendo los otros párrafos de la Constitución, que aunque no tenía que ver con eso precisamente, pero sí daba una idea, decidieron que no era constitucional quemar la bandera. O sea, que el que lo hiciera cometía un delito. Y a la vez que la Corte Suprema definió esto, ya todo el mundo sabe que el que la queme Fíjate que después de eso se acabó la quema de bandera. La Iglesia, el Papa es como la Corte Suprema. Cuando hay algún problema en la Iglesia, tanto de la Biblia como de la tradición, como del magisterio, ¿quién tiene la última palabra? El Papa. Todos esos casos se llevan a Roma, de las diferentes congregaciones, y el Papa es el que da la última palabra, basado en lo que ya hemos tenido por estos 2000 años. Eso solamente se refiere, por supuesto, a la fe y a la moral. Hay cosas que están sujetas que pueden estar sujetas a cambio, otras cosas pueden estar sujetas a cambio. En la Iglesia hay cosas, cuando hablamos como la tradición, que hay una tradición con T mayúscula y hay una tradición con T minúscula. La tradición con T minúscula se puede cambiar. La con T mayúscula jamás es la que viene de los apóstoles. Hay cosas, inclusive la liturgia no se debiera, pero la liturgia, el Papa tiene poder para alterar la liturgia de la forma que él interprete. Mientras mantenga los parámetros principales, el Papa tiene poder para cambiar
la liturgia. Ningún cura de ninguna iglesia ni ningún obispo tiene poder para cambiar la liturgia. Pero si el Papa quisiera, él lo tiene porque tiene poder de atar y desatar. Y Cristo dejó alguna regla de cómo hacer la liturgia. No. Cristo nada más que dijo hacer esto en conmemoración. Mira, eso es lo básico. Cristo no dejó ninguna lista de cómo hacer. Luego entonces el Papa tiene poder para cambiar una liturgia o no cambiarla. Pero en todas las demás cosas, ya lo que viene venimos por 2 años, lo que se llama la tradición apostólica, lo que es la palabra de Dios, lo que es la sagrada tradición de los concilios y el magisterio de la iglesia, que es el catecismo y todas las conclusiones, los credos, las conclusiones de los concilios, eso nadie lo puede tocar. Ahora, hablando que esto viene del Papa, ¿cómo podemos definir esta autoridad? Como siempre yo le he dicho, para poder entender algo en el Nuevo Testamento y hoy mismo, para poder entender a dónde tenemos que ir, a la Enciclopedia Británica, para poder entender algo que sucede en el Nuevo Testamento, a dónde hay que ir a buscar el origen. En el Antiguo Testamento. Recuérdense lo que dijo San Jerónimo, que el Nuevo Testamento está como un fruto dentro de la flor. San Jerónimo dijo, el Antiguo Testamento es la flor y el Nuevo Testamento es el fruto. ¿De dónde sale el fruto? De la flor. Cuando el fruto sale, ¿qué pasa con la flor? Se seca y se cae. ¿Por qué es mala? No, porque ya cumplió su cometido. Por eso, toda la raíz del Nuevo Testamento tenemos que ir a buscarla para entenderla al Antiguo Testamento. Si hay algo que no tiene raíz en el Antiguo Testamento, olvídate que eso está raro, hay que investigar qué es lo que pasa. ¿Y a dónde tenemos que ir a buscar la raíz esta en el Antiguo Testamento? Mismo lugar que vamos cuando tenemos que buscar a María, cuando tenemos que buscar el pecado, para encontrar la razón de por qué el obispo de Roma es el que tiene este control. Tenemos que ir a Génesis, nada más y nada menos. Si ustedes trajeron su Biblia, pueden buscar en Génesis 49, del 8 al 11. Génesis 49, del 8 al 11. Siempre vamos a usar versículos bíblicos. Y para el que lo quiera leer, porque si no lo va a tener en el web de nosotros, pero siempre es bueno leerlo, pues así aprenden a manejar la Biblia. Ya al final de todo, Génesis 49, 8 al 11, dice: Judá, a ti te alabarán tus hermanos. Tu mano agarra del cuello a tus enemigos, y tus hermanos se inclinan hacia ti. No le será arrebatada la corona, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien pertenece. Eso es lo que dice Génesis 49, del versículo del 8 al 11. ¿Qué es lo que está sucediendo en este versículo? Que no lo pusimos completo. Jacob se está muriendo. El patriarca Jacob ya llega al final de su término de vida. ¿Cómo el Señor le cambió el nombre a Jacob? ¿Qué nombre le puso Jacob? Israel, fuerza de Dios. Pues ya Israel está muriendo. ¿Cuántos hijos tiene? 12. Fíjate, eso es muy importante. 12 hijos. De los 12 hijos, el que debía tener la herencia del pacto de Abraham y de todas las cosas, porque en ese momento era el hombre, el dueño de la familia, era inclusive el que hacía como sacerdote. En ese momento no estaba la ley de Moisés, no había sacerdocio por la ley de Moisés. El jefe de la familia, de la tribu, el que ejercía de sacerdote. Ese lo heredaba el primogénito, era el que heredaba, o sea que de Israel, de Jacob, tenía que haber pasado a Reubén. A Rubén tenía que haber pasado, pero como todos los Rubén, este Rubén siempre andaba metido por donde no lo llaman. Y sí, qué casualidad. Y parece que hubo un pleito en la familia muy feo, que mejor ni andar ahí. Creo que él se acostó con una esclava que era esposa de su padre. Hubo una cosa bien fea, esto es un chisme bíblico. Y Israel le quitó la primogenitura a Rubén. Entonces no había primogénito. Eso para que vean que la primogenitura no quiere decir que es el primero. La primogenitura debe ser el primero, pero la primogenitura se puede cambiar. El mismo Israel se la cambió ¿a quién? A Esaú. Así que eso no es signo de que tenga que ser exactamente. Para tenerlo tiene que ser el primero. Por eso se puede intercambiar, sobre todo en la antigua alianza. Entonces, Jacob tiene 12 hijos y él le va dando una bendición a cada uno de
de los 12 hijos. Y en esta bendición, ustedes lo pueden leer en Génesis 49, va más o menos diciendo por el carácter que van a recibir todos estos hijos de él, hasta que llega Judá, que es lo que acabamos de leer ahora, y a Judá él le da una promesa especial. O sea que podemos ver que de cierta forma Jacob escoge a Judá como primogénito. ¿Por qué? Porque Judá va a recibir lo que tenía que haber recibido ¿quién? Rubén, que se lo quitaron. Por eso le dice a tus hermanos, a ti te van a alabar los hermanos, o sea, las 12 tribus, las 11 tribus, ¿a dónde miraban siempre? A Judá. Dice, tus hermanos se inclinarán hacia ti. ¿A dónde subía todo el mundo a ver al rey y a adorar? A Judá. Y ahora viene la promesa que le da a Judá, es la importante. Le da una promesa a Judá, le dice, no te van a arrebatar la corona, ni el bastón de mando, que tienen los reyes en la mano, hasta que venga aquel, a quien le pertenece, aquel con A mayúscula. ¿Quién es aquel? El Mesías. Todavía Jesús, por supuesto, porque no sabían todavía que se llamaba Jesús. Era el Mesías. O sea, que él promete que va a venir, que Judá va a tener la primogenitura, va a tener el derecho de mandar sobre todos los hermanos, pero no para siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga, aquí dice aquel, hasta que venga uno a quien le pertenece. Y después añade, lo pueden buscar, que entre las cosas que añade, dice que va a venir montado en una burrita. Sí, dice a continuación. Y ustedes saben por qué Cristo entró en una burra el domingo de Ramos en Jerusalén. No fue por humildad, como dicen la gente, porque él pidió una entrada de rey. Fue porque se estaba cumpliendo la profecía. Por eso que la gente empezaron a gritar que era el rey. O cuando lo vieron entrar en una burra, de quién se acordaron de la profecía que le dieron a Jacob. El que va a recoger la corona y el manto viene montado ¿en qué? En una burra. Por eso cuando lo vieron, le dieron recibimiento de rey y dijeron, lo llevaron para el templo porque había que coronarlo rey. Y ahí empezó el problema, que Jesús dijo que él no iba a ser coronado rey. Entonces, ¿qué dijeron los judíos? Entonces este no es aquel que estamos esperando, porque nos dijeron que aquel que estaba esperando se iba a recoger. Ahí empezó la gente a apartarse de Jesús, porque dijeron, o sea, si este lo rehusó en este momento que se estaba cumpliendo la profecía, este no es. Y ahí se empezó a cambiar el ánimo contra Jesús. Pero nosotros que lo sabemos, ¿qué cosa es? La corona es el mando. Los reyes de Israel mandaban políticamente el país. ¿Qué cosa es el bastón de mando? La ley de Moisés era el bastón de mando. Así que cuando aquel viniera, iba a recibir el poder de mandar, iba a recibir también el poder de mandar, ¿qué cosa? La ley. La ley le va a llevar en la mano. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Son 12 hijos de Jacob. De los 12 hijos de Jacob, ¿cuántos tenían la promesa? Uno. ¿De dónde sacó ahora es el otro? ¿De dónde sacaron dos? ¿Cuál es el segundo? Que yo no me he enterado. Uno, el que tenía la promesa era Judá. Ese es el que heredó la promesa. De los 12, uno solo tenía la promesa. No pueden haber dos personas con la promesa porque hubiera habido guerra. Una sola persona tenía la promesa. Era bien lo importante. Los otros 11 hermanos, ¿cómo compartían la promesa? Los otros 11 hermanos compartían la promesa si se mantenían unidos a Judá. Si los 11 hermanos se mantenían unidos a Judá, ¿qué tenían ellos? La promesa. Pero la promesa era para ellos. ¿Para quién era? El que tenía promesa de estar presente cuando llegara el Mesías era Judá. Si las tribus se apartaban de Judá, ¿qué perdían? La promesa. Y eso fue lo que pasó. Las tribus del norte se apartaron de Judá. Se apartaron, rompieron relaciones con Judá. ¿Y qué sucedió? Se desaparecieron en Babilonia, se juntaron con los babilonios y nunca llegaron de regreso a la tierra prometida. ¿Cuál fue la única que viró? Judá. Y Leví, que estaba unida a Judá porque no tenía tierra. Porque Leví eran los levitas que no tenían tierra. O sea que Leví regresó a Judá, ¿por qué? Porque él estaba unido a Judá. Y gente de las otras tribus llegaron, pero no llegaron muchos, algunos grupos, pero esos grupos se mantuvieron unidos a Judá y ya se quedó la tribu de Judá. Por eso los hebreos que conocemos ahora le decimos judíos. Pero todos los hebreos no son judíos. Habían 12 tribus de hebreos.
y cada uno estaban los benjaminitas y los levitas, eran 12. Ahora, de todos esos, y esto lo estudiamos, se fueron a Babilonia, cuando estudiamos los profetas vimos como ellos no tenían la promesa, se mezclaron con las mujeres babilonias, hicieron familias babilonias, perdieron la capacidad de hebreos. Cuando le dijeron vamos a regresar, ellos dijeron tenemos hecha la vida aquí, 70 años aquí, ¿para qué vamos a regresar? Ahora, Judá, increíblemente, Judá, que estaba en la misma condición con ellos, Judá sí regresó. ¿Y por qué Judá regresó? Porque tenía la promesa. A lo mejor ni ellos sabían por qué habían regresado. Porque tú crees que después de este tiempo ellos estaban pensando en la promesa, después de 70 años, regresaron porque era la voluntad de Dios, porque cuando Dios promete algo, lo cumple, por muy sinvergüenza que sean a quien Él se lo promete. El sinvergüenza somos nosotros, no Él. Cuando Él promete algo, seamos lo que seamos, Él lo cumple, porque dice que es fiel. Ahora, sabemos que por la muerte de Jesús, cuando Jesús dijo todo se consumó, se acabó la antigua alianza y comenzó la nueva alianza. ¿Se acabó la antigua alianza porque no servía? No, volvemos al cuento de San Jerónimo. La flor, el fruto, ¿para qué está la flor? Para produce el fruto. ¿Qué pasa con la flor? Se deseca. ¿Por qué no sirve? No, porque ya cumplió su cometido. ¿Cuál era su cometido? El fruto. Esa es la antigua alianza, dice San Pablo en Romanos. La antigua alianza era para presentar el Mesías al mundo, porque el Mesías tenía que llegar en un país. La antigua alianza, el objetivo de la antigua alianza, podemos decir, el fruto de la flor, ¿cuál iba a ser? El Mesías. Por eso cuando llegó el Mesías, ¿qué pasó con la flor? Ya no hacía falta, por eso esa ley antigua se acabó. ¿Por qué era mala? No, porque había cumplido su cometido. Por eso que nadie entiende cuando Jesús dice yo vine a cumplir la ley. Ellos no entienden, ellos entienden cumplir como que Él se va a poner bajo la ley. Ese cumplir que dice Jesús no es ponerse bajo la ley. Ese cumplir que dice Jesús es como que dice, ya yo cumplí 3 años de cárcel. Tú dices, cumplir la cárcel. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tú tienes una comisión y la terminaste. Con lo que Jesús quiere decir, que Él viene a cumplir la ley, que Él viene a hacer presente la ley y qué cosa, y terminarla. Porque ya después que viniera, o sea que no es que Él vino a ponerse bajo la ley, porque Él está por encima de la ley. Él viene ya a cumplir, que era lo que iba a dar final a la antigua ley, el Mesías. A la vez que Jesús ya se levanta como Mesías en el río Jordán, ya la antigua ley no tiene efecto. Bien, comienza la ley nueva. Ahora, me preguntaban hoy, ¿quiere decir que porque los 10 mandamientos ya no tienen vigencia, yo puedo matar? ¿O yo puedo robar? Porque ya los mandamientos no están vigentes. Me preguntaron eso hoy. Le dije, no, la clave está en el sermón del monte. Porque fíjate que dice Jesús en el sermón del monte, a ustedes le dijeron no matar. Esos mandamientos, ¿no? Es que dice Jesús, pero yo les digo, el que habla mal de su hermano, lo está matando con su lengua. Tú ves, Jesús cogió los mandamientos antiguos y los metió en el nuevo, pero de otra forma en el sermón del monte. Por eso Jesús decía, ustedes le dijeron, pero yo les digo. Y Jesús va citando los mandamientos. Jesús cogió los antiguos mandamientos, que todo el mundo lo cumple, pero ya no lo cumplimos por la antigua ley. Lo cumplimos ¿dónde? En la nueva. Y no solo ajustado a la ley que dice no robar, sino ajustado a la gracia. Que el robar no es solamente asaltar un banco, que robar es pagarle mal a quien tú le debes pagar bien y sabes que le puedes pagar y no le pagas. Eso es robar. Y en meterle mentira al Internal Revenue, aunque nos guste, ahí todos hemos pecado, decirle mentira, eso es robar. Y ahí todo el mundo se tiene que confesar en Estados Unidos. Hasta la iglesia creo que tiene que confesarse en Estados Unidos. Pero es cierto, el robar se extiende a no tomar lo que no es tuyo. Y eso es lo que Jesús hizo. Comienza la nueva la alianza. ¿Y cuántos son los apóstoles? ¿Cuántos eran los hijos de Judá? ¿Cuántos tenían la promesa en la antigua alianza? 1. Y ahora en la nueva alianza, otro va a tener la promesa. De entre los 12, ¿quién es? Pedro. ¿Tú no ves que es exactamente igual lo que pasa en la antigua como lo que pasa en la... Es que yo no sé cómo no se dan cuenta que es como un espejo.
Sí, la antigua, como tú dices, una prefigura de la nueva alianza. Si de 12 hijos de Jacob salió el pueblo de Israel, de 12 apóstoles de Cristo va a surgir la iglesia, que es la que el antiguo Jacob tenía el pacto de Moisés, la iglesia tiene el pacto de Cristo. Ahí, por eso que yo no sé cómo los protestantes no ven eso. El Señor ahí en Cesarea de Filipo, cuando nosotros vamos todos los años, siempre que vamos, en ese lugar que parece un parque que nadie se da cuenta, es muy importante. Ahí cuando el Señor pues designa quién va a recibir pues el poder de dirigir la alianza, la alianza nueva, y podemos decir un pacto, podemos decir que hace un pacto con Pedro. Le dice a Pedro que él va a hacer ¿qué cosa? Cabeza de ese nuevo pueblo que comienza, va a ser cabeza de ese nuevo pueblo. ¿Por qué sabemos que es un pacto? Pues muy sencillo, cuando se hacía un pacto en Israel se cambiaba el nombre a la persona y se le daba un nombre de acuerdo al pacto que iba a hacer. Por eso vemos que en Génesis 16:4 dice: he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre y no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Jacob y le cambió el nombre de Jacob. ¿Y cómo le puso? Israel. O sea, cuando tú ves que hay un cambio de nombre, lo más seguro es que hay un pacto establecido. ¿Cuál era la función de Abraham en el pacto nuevo? Ser padre de muchedumbre, porque de él salieron todos los creyentes en el Dios de Israel. Ahora, en el nuevo pacto, entramos al nuevo pacto en San Mateo 16:15. En San Mateo 16:15 dice, Cristo, les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí estamos en medio de una alianza. No hay alianzas grandes que son con Dios, y hay otras alianzas que son más pequeñas. Está la alianza de Abraham, está la alianza de Moisés, que son grandes alianzas, pero el Señor hizo una alianza con Noé, pero eso era una alianza que no tenía que ver con la parte de la fe, con Noé, de que no iba a destruir más la tierra por el diluvio. El Señor ha hecho muchos pactos, pero aquí nos estamos refiriendo que hay pactos que son solemnes, que son duraderos. A Noé le cambió el nombre, no, y hay pactos que son solemnes, y aquí tú ves que el discurso de Cristo con Pedro es un discurso solemne. Este es el único caso en el Nuevo Testamento que Jesús a alguien le cambia el nombre. Hay gente que me dice, bueno, pero Saulo le pusieron, sí, pero a Pablo no le cambió el nombre de Dios, a Pablo se cambió el nombre de él. Dios no le dijo, ahora te vas a llamar, no, y se cambió el nombre para asemejarse a Pablo, uno que era de la gente del grande, de los prefectos de esa zona de ahí. O sea que el Señor no le dijo a Pablo que le iba a cambiar el nombre. El único nombre que el Señor ha cambiado en toda la nueva alianza es el de Pedro, que más claro no puede ser, se llamaba Simón Bar-Jonás, Simón hijo de Juan, y ahora se llama Pedro. ¿Cuál era la misión de Abraham? Ser padre de muchedumbre. ¿Y qué quiere decir Abraham? Padre de muchedumbre. ¿Cuál es el nombre de Pedro? Piedra. ¿Y cuál es la función de Pedro? Ser la roca. Es la roca. Fíjate que lo dice bien claro ahí. Pedro, la iglesia no es de Pedro. El Señor le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, pero la edifica sobre Pedro. Es el cimiento, porque es el que va a mantener la fe de
de la iglesia. Para que haya el orden de Dios es el que va a mantener el orden, porque los 12 no podían mandar porque eso siempre iba a terminar siendo un caos. Ahora, el nombre de Pedro. El nombre de Pedro no es un nombre que se conociera antes de este episodio. Este nombre Jesús lo crea para Simón Bar-Jonás. No hay ningún nombre en la Odisea, en la Ilíada, no hay nombre en el Antiguo Testamento, no hay ningún nadie que se llamara Piedra. Ese nombre no existía. Es un nombre que Jesús acaba de crear para este hombre, porque este hombre va a llevar el nombre de lo que él va a ser dentro de ¿qué? De la alianza. Más que piedra es roca, lo que le dijo, lo que dice el diccionario, es la acronogaios. La gente dice, bueno, pero es que la roca es Cristo, ¿no? Lo dice el Salmo. La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra, por supuesto, en español tiene el mismo nombre, pero en griego no. En griego, Pedro se dice Petras. Y cuando se refiere a Cristo como Pedro, se llama acrogonaios. O sea, usted ve que son dos nombres totalmente diferentes. Cuando se dice piedra es una piedra, cuando se dice acrogonaios es la piedra fundamental, es la piedra única. Y cuando se usa esa palabra para Dios, se usa acrogonaios para Cristo. Nunca se usa Petra para Cristo. O sea que vemos que en español, claro que suena el mismo sonido, piedra, pero en el original cuando se tradujo, cuando Cristo habló, no había, pues, diferenciaban bien los dos tipos de piedra, pero inclusive Cristo no habló en griego. ¿En qué habló Cristo? En arameo. ¿Y cómo se dice piedra en arameo? Cefas. Piedra se dice cefas. Por eso Pablo, varias veces Pablo en las escrituras, ¿cómo llama a Pedro? Cefas. Porque Cristo originalmente dijo, tú eres Cefas. Y sobre esa piedra edifico mi iglesia. Hay siete tipos de piedra, 7 tipos de palabras para decir piedra en griego. El griego es muy extenso. Está cronogaios, que es la piedra fundamental. Están otras piedras que se le daban a los jurados, blanca y negra, para en los juicios decretar quién era. Está la piedra que era de donde viene la palabra molino. La palabra griega decía molino, o mulus, decía la palabra griega, que era la piedra que se usaba para moler el trigo. ¿Y quién movía esa piedra? Un mulo. Por eso que la palabra mulo viene de la palabra de la piedra. El mulo no se llamaba mulo. Mulo era ¿qué cosa? La piedra. Se llamaba mulos. ¿Y de la piedra dónde pasó el nombre? Al animal. Porque era, o sea, mulos o molinos era la piedra que se usaba, esa que dijo Jesús, más vale que se amarren una piedra en el cuello, y usó la palabra en griego molinos o mulos. O sea que hay diferentes palabras para usar piedra. Ahora, ¿cuál tomó Jesús de las 7 palabras, cuál tomó Jesús para Pedro? Petras. Petra quiere decir una masa rocosa que no se puede mover. Los protestantes, como no pueden quitar la piedra de ahí, la achican y dicen que Cristo quiso decir una piedrecita. En ningún lugar aquí dice que es una piedrecita. Aquí dice que ¿qué cosa es? Una piedra. Pero resulta que piedrecita en griego se dice litinos. O sea, Cristo no le dice a Jonás, tú eres litino. ¿Qué le dice? Tú eres Pedro. Y litos era una piedra grande, pero una piedra grande esa que tú puedes cargar entre 3 o 4 y moverla. Ahora, Petras era una formación de esas rocosas que hay que meterle dinamita para que huele. Una piedra que no se puede mover, que esté enterrada. Esa era la palabra Petras. Ahora dicen los protestantes, bueno, pero el Señor no le puso a Pedro Petras, le puso Petros. Digo, eso es de sentido común. ¿Petra de qué género es? Femenino. ¿Cómo le va a poner no estamos en esta época que estamos tan liberados, cómo le va a poner al hombre lleno de barba que parecía un toro, le va a poner un nombre femenino? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? De Petra lo transformó en ¿qué? En masculino Petros. ¿Es raro eso?
No, hay muchos apellidos que están transformados de palabra. Palomino, ¿de dónde viene? De paloma. Hay cantidad de nombres y apellidos que se han transformado de otros nombres. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo creó un nombre nuevo en el sentido que lo que era femenino lo hizo masculino, pero el que se acuerda que Petros y Petras es exactamente la misma palabra con una vocal cambiada. A Pedro se le llama piedra 162 veces en el Nuevo Testamento. Y Cefas se le llama 8 veces. Se le llama Cefas. Como hemos hablado, ya todo este tipo de Petros, pues los protestantes, cuando no pueden reducir la piedra, entonces dicen que Jesús le dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra, eso me lo han dicho a mí. Digo, pero ¿de dónde ustedes sacan? ¿Dónde dice que Cristo señaló a Pedro y después se señaló él? ¿Dónde lo dice? Dice, y Jesús señalándose él dijo, no, y es lo que venimos aquí. Esta palabra que le dice Jesús a Pedro comienza con una bienaventuranza. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿A quién se refiere eso? Pedro. La tercera dice, a ti te daré las llaves del reino. ¿A quién se refiere eso? Entonces la segunda va a ser a él. ¿No te das cuenta que si la primera y la tercera se refieren a Pedro, ¿por qué la segunda se va a referir a Cristo? Si tú sigues el orden, tú eres piedra, pero yo soy. Eso no tiene ningún sentido. Además que el Señor, ellos que dicen, tienen que decirlo aquí. Bueno, decirle, bueno, ¿dónde dice aquí que Cristo? Porque, y además, vamos a ver después que en gramática, entonces Cristo no hubiera sabido hablar hebreo cuando veamos la parte de la temática de lo que quiere decir esta frase que recibió Pedro del Señor. Pero ya vemos clarísimamente, no puede ser piedrecita porque Cristo no va a decir, yo soy la piedra y tú eres la piedrecita. Y sobre esa piedrecita edifico una... Es que, hermano, si tú te pones a pensar, pero eso en los debates es lo que ellos dicen, y lo dicen muy serio, y los católicos que no están preparados no pueden. Entonces mejor que no se pongan a discutir, porque si tú no sabes los detalles, tú puedes hacer más mal discutiendo que bien. Después de eso, viene la tercera de las promesas, bienaventurado. Era bienaventurado, ¿por qué? Porque fue el único que dijo que el Mesías era Cristo. Recuérdense cómo comienza ¿quién dice la gente que soy? Y todo el mundo opinó. Eres Elías, eres un profeta. Y ahora Cristo dice, ¿quién dicen ustedes? La pregunta es personal. Y nadie dijo nada. Porque es muy fácil hablar con la opinión de otro. Decir, a mí me dijeron. Porque en ese caso tú no tienes responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién te lo dijo? Pero cuando tú dices, no, dime tú, ahí la cosa es diferente. Tú estás emitiendo una opinión fuerte. Y en esta, la única opinión que había cuando Jesús pregunta eso a Jesús es la que dio Pedro, y eso en Israel llevaba pena de muerte. Acuérdense lo que dijo cuando Jesús le dijo a Caifás que era el Mesías. ¿Qué dijo Caifás? Reo es de muerte. No hay que oír nada más. Se está haciendo semejante a Dios. Por eso era decir que Cristo, yo personalmente, yo creo que tú eres un profeta, lo estás como, y decirle, tú eres el Hijo de Dios, te va a poner. Por eso es que nadie habló. ¿Quién es el único que habló? Pedro. Y es primera vez que se proclama a Cristo como Mesías. Él le dijo, tú eres, esas son palabras, a nosotros nos suenan bonitas, pero son palabras atrevidas. Tú eres el Hijo de Dios. A nosotros no suena bonito, porque en ese momento eso era nuevo. Para los judíos, Dios no tenía hijos. Eso era un disparate decir que Dios puede tener. Y todavía para los testigos de Jehová es un disparate. Eso nada más que se entiende por medio del Espíritu. Por eso, Cristo, cuando Pedro lo dice, Cristo lo dice, eso que tú dijiste, no lo sacaste de aquí. Eso te lo dijeron de arriba. Por eso dice, este es el que va a ser la piedra de la iglesia. Porque de los 12... el único que recibió un mensaje y el único que tuvo valor para decirlo es este hombre. Por eso le dice, bienaventurado eres. A ti te escogió el Padre, porque se lo dice, porque eso que tú dices no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre.
Ahí tenemos algo grande. El Padre está revelando algo, un hombre que no es Cristo. ¿Y quién es ese hombre? Pedro. Después le dice, viene, a ti sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya vemos que Pedro no es el dueño de la iglesia, el dueño de la iglesia es Cristo. Pedro es, por encargo de Cristo, la base donde se va a edificar la iglesia. ¿Cuál es la tercera? A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y no sé, tan curiosas que son la gente, nunca nadie se ha puesto a preguntar qué llaves son esas. Nadie se ha puesto a averiguar qué llaves son esas. ¿Tú sabes cuándo yo me enteré qué llaves eran esas? Yo me enteré que llaves eran esas en la primera lectura de la misa del día de San Pedro. Mira tú que cuando uno atiende a las lecturas, se entera de cosas. Yo estaba oyendo hace años, la primera lectura de la fiesta de San Pedro, y yo dije, mira dónde están mira de dónde vienen las llaves. Y me puse a estudiarlo en cuanto llegué a la casa. Si nosotros prestáramos atención a las lecturas de la misa, que no están ahí por gusto, mucho aprenderíamos. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que haces, todo eso. Pero, ¿qué función? Yo me puse a pensar cuando yo vi eso. Bueno, Jesús es el heredero del trono de la casa ¿de quién? De David. Lo dice, le dice el ángel a María, tu hijo se sentará en el trono de David, su padre. Entonces, bueno, como todas las cosas, si vamos a buscar quién tiene la llave en el antiguo pacto, ¿a dónde tenemos que ir? Al reino de David, porque todo lo que está en el Nuevo Testamento tiene un origen, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Y ahí fue lo que me dijo la lectura de dónde estaba la llave. En el reinado de David, el mayordomo, que no era más que un mayordomo de los que pensamos hoy, era el primer ministro, era lo que era un mayordomo en ese momento, él es el que decidía quién entraba a hablar con el rey y quién no tenía audiencia. Todo eso iba a través del mayordomo. El rey muchas veces ni se enteraba quién venía a pedir nada. Todo eso el rey lo hacía a través de este hombre, que hoy sería más que un primer ministro, todo esto. Pero resulta que en el reinado de David había un mayordomo que se llamaba Sebna. Sebna era el mayordomo, y dice en esta lectura, que no la puse aquí, que después se las voy a dar, porque no lo puse aquí, no sé por qué no puse aquí ese versículo de Isaías. El Tarona dice que el Tarona tenía las llaves. ¿Qué quiere decir? Los primeros ministros, o lo que sea, el signo de poder que ellos tenían, después buscando en el reinado de David, era una llave que le ponían, que tenía aquí. Cuando alguien veía por el palacio un hombre con la llave aquí, quería decir que ese era el primer ministro. Esa era la señal, es como que le daban la corona. Pero eso hay una característica: cuando ese se moría, esa llave se la daban al otro. Y cuando el otro se moría, se la daban al otro. ¿Cómo se llama eso? Sucesión. Esa llave, sentido, no era de uno, se murió Somna, se acabó la llave, no. Pero resulta que Somna no se murió. Resulta que Somna, parece que se le subió el humo a la cabeza y se construyó una tumba al lado de la del rey. Nada más y nada menos. Y para construirse la tumba al lado de la del rey, tiene que haber robado dinero, cantidad. Y el profeta Isaías, por parte de Dios, le dice a Somna, le dice, te voy a quitar las llaves y se las voy a dar a Eliaquín. O sea, Somna perdió las llaves. ¿Quién las recibió? Otro se llama Eliaquín. Pero mira lo que dice el Señor después: cuando Eliaquín abra, podrán entrar. Cuando Eliaquín cierre, nadie podrá entrar. ¿A qué se parece eso? Lo que ates y lo que son las mismas palabras. Claro, podrá entrar porque estamos hablando de un palacio. Cristo está hablando en el Nuevo Testamento. Así que tú ves que ya esa llave que dice Jesús no es una llave imaginaria. Esa llave tiene un origen. ¿Qué llave era? Del reinado de David. ¿Y qué cosa era? ¿De qué cosa era signo la llave? Del poder de la persona que decidía. ¿Era el rey? No, pero tenía posiblemente más poder que él.
que el rey, porque era el que decidía quién entraba, quién no entraba, qué se hacía, qué ley se pasaba, qué ley no se pasaba. Tenía la característica que ese cargo era transferible. Ese cargo se lo podía quitar a una persona y dárselo a otro. ¿Y cuál era el signo que se cambiaba el poder de uno para otro? La llave. ¿Y qué poder le dice el Señor que le da a Eliaquín y sus sucesores? De abrir y cerrar la entrada al rey, al reino de David. Ahora, Cristo está hablando de algo más serio. Cristo le da a Pedro el poder de la llave de abrir y cerrar. Podemos decir de cierta forma lo que Jesús le dijo a Pedro, que él iba a ser como el primer ministro del reino de David. En el reino de David, vuelvo a preguntar, ¿el que tenía la llave era el rey? No. En la nueva alianza, ¿el que tiene la llave es rey? No. ¿Quién es Pedro? Allá era Eliaquín. ¿De quién era la llave? Del rey. En este caso, ¿de quiénes son las llaves aquí, en este testamento? De Cristo, es el heredero del reino de David. ¿Qué hacía con la llave el rey del reino de David? Se la daba a la persona que él escogía para llevar el primer lugar de la nación. ¿Qué hizo Pedro? Exactamente igual. Escogió a quien darle poder no el poder total, sino lo mismo. Es el poder de acceder o no acceder al cielo. Pero vamos a ver después en qué sentido es eso. No es que va a decir Pedro, tú entras y tú no. Vamos a ver en qué sentido le da ese poder, pero aparte le da un poder grandísimo. Y el Señor no, aunque lo vimos con las tribus que se fueron a Babilonia, aunque nosotros seamos sinvergüenza, el Señor no cambia de parecer, porque eres fiel. Cuando el Señor da algo, lo da. El Señor nunca cambia. Dice, Dios nos dio hijo de hombre para que cambie de parecer. Dios hizo un pacto con Israel de darle la tierra prometida y que venía el Mesías. Israel se portó bien. Desde el que salió de Israel, entraron faltándole el respeto a Dios, hasta que terminaron matando al Hijo de Dios. Cristo por eso, el Señor por eso le quitó al pueblo de Israel ser su pueblo. No, dijo, me cansé, voy a hacer Egipto pueblo mío. No, cuando Él promete algo, por sinvergüenza que sea la persona que lo reciba, Él es fiel. Él mantiene lo que Él promete. Por eso, si el Señor le da la llave a Pedro, pues voy a decir, en Eliaquín era una llave para una sola persona y se acababa. No, que es lo que tenía su sucesión. En caso de Pedro, exactamente igual. En el caso de Pedro, pues de las llaves, como en el reinado de David, iba a tener, ¿qué cosa? Su sucesión. Por eso, cuando muere Pedro, ¿quién se queda con el poder de las llaves? Lino. Y cuando muere Lino, ¿quién se queda con el poder de las llaves? Cleto. Y después, ¿quién se queda con el poder de las llaves? Clemente. Y así vemos que el poder de las llaves llega al día de hoy hasta el Papa Francisco, sin interrupción por 2000 años, uno detrás del otro, sin un hueco en esa cadena. Fíjate, los otros apóstoles, quedan sucesiones de los otros apóstoles. Queda sucesión de Judas. ¿Cuál es la única sucesión que podemos? Dicen los de Egipto que ya tienen la de San Marcos, pero San Marcos no fue apóstol. ¿Quién es la única sucesión de apóstoles que quedó? La de Pedro. Es que si te pones a pensar hasta históricamente, ¿por qué no siguieron las sucesiones de Andrés, la sucesión de Judas Iscariote? Porque la sucesión de Juan, que era el discípulo amado de Mateo. Porque tú te das cuenta que si la sucesión de Pedro está ahí, es por el mismo motivo que estaba la sucesión de Judá en Judá. Porque tenía, ¿qué cosa? Una promesa. Y que Dios no cambia. Porque hubieran reyes sin vergüenza en Israel, que vaya si lo hubieron. Acuérdense de Acaz y la Jezabel y de toda esa gentuza. Hubieron reyes pésimos, asesinos de su madre en Israel. Por eso el Señor le quitó la corona a Israel. No. Que hubieron sacerdotes malos en Israel. Tenemos los hijos de Elí, que cuando venían las mujeres a hacer las ofrendas se acostaban con ellas. Vemos en la época de Cristo el espectáculo increíble que habían 2 sumos sacerdotes que se cambiaban cada año. Eso era totalmente anti la ley de Moisés. ¿El Señor le quitó el poder de sumos sacerdotes porque fueron malos? No, hasta que Él murió siguieron siendo. Eso quiere decir que porque hay un papa malo o porque hay un cura malo, el Señor no le va a quitar a la iglesia el poder que le dio. Porque cuando el Señor da un poder, lo da para siempre.
Ahora volvemos a Israel. ¿Cómo las otras tribus estaban unidas a la tribu a la promesa? ¿Por medio de qué tribu? De Judá. Si las 11 tribus se mantenían unidas a Judá, ¿qué pasaba? Si se separaban de Judá, perdían la promesa. Así pasa con los 12 apóstoles. Todas las iglesias salieron ¿de quién? Todas las iglesias salieron de los 12 apóstoles. Ahora, las iglesias que salen de los otros apóstoles, ¿cómo mantienen la promesa? Porque fíjate, dice, las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el infierno no va a poder con la iglesia, que cuando Cristo venga por segunda vez, la iglesia va a estar presente. Eso que las puertas del infierno no prevalecerán quiere decir que la iglesia no se va a acabar. Porque si no es el demonio, ¿quién la puede acabar? O sea que si el pueblo de Israel, la promesa de Judá era que estaba presente cuando viniera el Mesías la primera vez, porque Judá tenía el poder ese que le dio el Señor, en la segunda venida de Jesús, exactamente igual que la primera, cuando venga por segunda vez, los que siguen de la iglesia, del apóstol que tiene la promesa, son los que van a estar presentes cuando venga el Señor. Por eso, todas las iglesias que se apartan de la iglesia católica, ¿qué es lo que pierden? La promesa. Y lo ves día a día. Todas esas iglesias aparecen hoy y mañana se desaparecen. Mañana vi una iglesia aquí grandísima, la de Jimmy Swaggart, que llegó a colectar más dinero que el Vaticano en toda la América en la época de Jimmy Swaggart. ¿Dónde está la iglesia de Jimmy Swaggart? Con lo grande que tenía la cadena de televisión más grande de Estados Unidos, desapareció en una semana. La iglesia de Jim Baker, ¿se acuerdan? La de Tammy Baker, la que lloraba y se le manchaba la cara de las pinturas, ¿no se acuerdan de Tammy Baker? ¿Dónde está la iglesia de Jim Baker? Ellos están presos, él está preso. Se desapareció en una semana. Todas las iglesias que se han ido, Jesucristo hombre, ¿qué le pasó? Se murió y no resucitó. O sea, todas las iglesias que se apartan de la iglesia católica pierden la promesa. Nosotros, por muy sinvergüenza que seamos, y que no debíamos ser, pero por muy sinvergüenza que seamos, no vamos a perder la promesa. Porque la promesa, cuando Dios la da, no la quita. Por eso tú ves que con tantos escándalos que han habido en la iglesia, de escándalos de sacerdotes, de obispos, con tantos escándalos que tenemos hoy en día, doctrinales y litúrgicos, y la gente se sigue convirtiendo. Ahora yo estoy ahí hablando con un pastor protestante de Guatemala que está en proceso de convertirse. Y digo, ¿cómo es posible con todos los líos que tenemos nosotros adentro, que es un dolor de cabeza lo que hay formado dentro de la iglesia, que haya gente que quiera venir para la iglesia? Porque para cómo la iglesia hace todo lo posible para que la gente no venga. Porque ahora resulta que hasta predicar es proselitismo. Dice el Papa que no se puede hacer proselitismo. Entonces, ¿qué cosa es hacer proselitismo? En el buen sentido de la palabra, atraer algo que tú piensas, ¿no? ¿Qué cosa es predicar? Atraer a alguien a algo que tú piensas. Entonces, si no puedes traer gente a la iglesia, ¿qué va a hacer la iglesia? Evangelizar. Pero no, ahora hay que respetar a todos, porque los judíos también, los budistas también, los musulmanes también. Entonces, lo que decía el otro día no sé quién, decía, bueno, entonces, ¿para qué? Si todo el mundo está bien, ¿para qué entonces necesitamos la iglesia? Y si ahora nada es pecado, ¿para qué necesitamos confesarnos? Si todo hay que tener misericordia, porque Dios es misericordioso. Entonces yo no me confieso porque Dios, ¿qué tiene conmigo? Misericordia. Dios no juzga, pues entonces Dios no me va a juzgar. No me confieso y hago lo que me da la gana. Tú no ves, en el medio de esa loquera de iglesia que tenemos, la gente se sigue convirtiendo. Mientras las otras iglesias, que con menos que nosotros, ¿qué les pasó? Desaparecieron. Ahí tú te das cuenta que ¿por qué la iglesia no desaparece? Porque tiene la promesa. Ahora, eso quiere decir que podemos sentarnos nosotros, echarnos fresco, porque bueno, la iglesia no se va a desaparecer. No, porque puede no desaparecerse, pero puede reducirse a la mínima expresión. Porque mientras hayan 10 católicos en el mundo, va a haber iglesia. Y si hay 5 católicos y Cristo viene, en esos 5 católicos está la iglesia. Por eso tenemos que predicar, porque hay muchas almas que se están perdiendo. Y tenemos que predicar a tiempo y a destiempo.
Yo después que he visto todo eso, a mí me daba pena decir, ven a mi iglesia, mira los líos que hay, pero después de lo que estoy viendo, la cantidad veo de pastores que se han convertido últimamente a la iglesia católica, la cantidad de gente que hay entrando a la iglesia católica, tú te quedas totalmente alucinado. Claro que de eso no se habla. Cuando Laura Ingraham, ¿tú sabes quién es algunos de ustedes saben quién es Laura Ingraham? Es una señora que tiene un talk show en Fox News. Laura Ingraham es una de las mujeres más brillantes que tiene Estados Unidos. Tiene un talk show que es de los más famosos de Fox News. Ella hace como 5 o 6 años ya se convirtió al catolicismo, se bautizó en la noche de Pascua. Y ella cuenta que le dijeron a algunos compañeros de ella, pero con todos los problemas que tiene la iglesia, tú te vas a hacer católica ahora. Y Laura dice que le dijo, ¿ustedes creen que la iglesia son 4 curas que hacen sinvergüencería? O la iglesia es 4 gente que está equivocada. La iglesia son los apóstoles, la iglesia es la Madre Teresa, la iglesia es Santa Teresa. Esa es la iglesia. Mira tú qué buena respuesta de una mujer que se acaba de convertir. Ahí tú ves cómo la promesa que se le dio a Israel, cuando vino el Mesías, Israel tenía el esplendor que tenía cuando salió de Egipto, de las 12 tribus. No, se quedó reducida ¿a qué? A Judá. Puede ser que cuando venga el Señor, nuestra iglesia se haya reducido tremendamente, lo que dijo Benedicto, que ya no va a ser una iglesia grande, triunfalista, que va a ser una iglesia de gente pequeña, pero fieles, pero con fe. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, vuelvo a decir, eso tiene que pasar. Eso es óbice para que nosotros digamos, bueno, no vamos a hacer más nada si tiene que pasar. No. ¿Por qué no podemos quedarnos tranquilos? Porque hay almas que se están perdiendo y por lo que veo a nadie en la iglesia le importa que se pierda. ¿Ustedes han oído hablar de la preocupación por las almas que se están perdiendo? ¿Alguien ha oído hablar de eso? ¿Y cuántas almas se están perdiendo porque la iglesia no dice nada? Ni nosotros tampoco decimos, oye, estás mal, tienes que cambiar de vida. La preocupación es que mientras más gente le podamos quitar al demonio y a la condenación, por eso tenemos que seguir predicando, aunque al final se quede. Ahora mismo el padre Santiago Martín dijo en la última charla esta que da los fines de semana, dijo algo muy cierto que yo le he dicho muchas veces. En Irlanda era el país que más promovía misioneros al mundo. Estados Unidos estaba lleno de misioneros, de curas irlandeses, que todavía muchos están vivos. En el año 99 en Irlanda había 1000 seminaristas. Actualmente hay 40 seminaristas en toda la nación de Irlanda. 40 seminaristas. Ya hay varios obispos que han dicho a la gente de la diócesis, en 7 años nosotros no vamos a tener ni un sacerdote en esta diócesis. Así que se preparen para que los laicos hagan lo que puedan, bautizar, casar, y veremos cómo sale esto. Y lo que decía el padre Martín, si esto sucediera en una compañía, ya hubiera habido una reunión de gerentes. Si una compañía ve que, como pasó ahora con Budweiser, que la gente ha dejado ya han formado un revolú, está todo el mundo reunido. Si una compañía ve que su producto se deja de vender, enseguida llama a los gerentes y que les pide cuenta, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que lo que estamos vendiendo no lo compran. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Le decía el padre Martín, ¿la iglesia ha hecho eso? No. De 1000 a 40 seminaristas, nadie se ha puesto a pensar por qué. Vamos a investigar por qué ha pasado eso en Irlanda. No, pasó. Vamos a hacer un sínodo para ver qué está pasando, que las iglesias se están vaciando, que tengan todos los obispos y los obispos digan el motivo que ellos creen. No, seguimos como en la época de Noé. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo? En la época de Noé todo el mundo todas comiendo, bebiendo, mientras Noé construía el arca. Y le decían a Noé, tú estás loco, si todo está bien. Estamos igual. Viene el diluvio y la mayoría de la iglesia está, pero si todo está bien. Yo se lo he dicho muchas veces, ya si la iglesia fuera la empresa donde yo trabajaba, ya la empresa mía hubiera quebrado. Créanme, hubiera quebrado. La iglesia sigue manteniéndose por gracia de Dios y por la promesa que tiene. Pero nos van a pedir cuenta de qué? De las almas que se pierden. Ahora, si era poco eso, el Señor confirma a Pedro. ¿Cuándo lo confirma a Pedro? En San Juan 21. Dice así:
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Pues va a decir por la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí vemos algo. Hay gente que dicen que Cristo le dijo esto a Simón por las 3 veces que esto hubiera sido muy miserable de parte de Cristo. Sería muy miserable después que el hombre pasó la vergüenza, llamarlo delante de todo el mundo y hacerle recordar. Cristo no es así. Aquí hay otra cosa que la gente no sabe. Hasta el día de hoy, entre los beduinos y de la época de Cristo, los beduinos, cuando un judío o un árabe te dice 3 veces: lo compro, lo compro, lo compro, créanme que es más seguro que si tú haces un contrato con un banco, porque el honor de ellos no le permite cambiar lo que han dicho. 3 afirmaciones quería decir que estaban reafirmando algo. ¿Y qué le pregunta Jesús a Pedro? ¿Tú me amas? Ahora, esto sucede ya al final de la vida de ya Jesús va a subir al cielo, está en Cafarnaúm, ya de ahí se va al desierto y de ahí después sube a los cielos. Es lo último que va a hacer con la iglesia reunida, va a ser aquí. Y delante de todo, después que comen, todo es cuando llama a Pedro. Cuando en las palabras griegas, que no las tengo aquí, no las he puesto, tengo que agregarlas hoy y cambiar el tema y agregarle cosas que he descubierto después. Lo que sucede aquí es un juego de palabras que en español no existe. Lo que Cristo le dice a Pedro: tú me amas, pero le dice tú me amas en la palabra que usa de amor, es el amor de uno para otro, alguien que quiere mucho a una persona por lo que es. Y Pedro le contesta con la palabra fileo, que quiere decir yo te amo como un amigo. Es lo que le dice Pedro. Por eso Cristo vuelve a decir: tú me amas como no es así, pero para que sea, tú me amas como yo te amo a ti. ¿Y qué le contesta a Pedro? Sí, tú eres mi amigo, yo te amo. Y Cristo le volvió a preguntar, hasta que parece que Cristo dijo: no me... Ahora van a entender lo que Cristo dice después. Cristo, ¿qué le dice después a Pedro? Ahora tú no entiendes, pero va a llegar un momento que otros van a venir y te van a llevar a donde tú no quieras. Le dice a Pedro: tú ahora no entiendes lo que te estoy diciendo, pero tú vas a dar la vida por amor de amigo a mí. No, tú vas a dar la vida por amor que tienes a mí como hijo de Dios. Si no, no tiene sentido esa última frase. Cuando te van a llevar y vas a hacer lo que no quieras, porque Cristo le pregunta estas 3 veces, el Espíritu Santo no había venido todavía y el pobre Pedro no captó lo que Cristo, y nosotros posiblemente tampoco lo hubiéramos. Él le decía que lo amaba, que era su amigo, es lo que hubiera dicho nosotros, pero Cristo quería escuchar algo más de Pedro. Por ejemplo, lo que dijo Tomás: Señor mío y Dios mío. Cristo esperaba algo semejante a eso. Fíjate que es así, que después de ahí Cristo sale caminando con Pedro, se va para el desierto. ¿Se acuerdan quién le sigue atrás? Juan. Y Pedro, siempre metiéndose donde no lo llaman, le dijo: oye, ¿y ese que viene ahí? ¿Y qué le dijo Cristo? Cristo le dio tremendo tapabocas. Y si yo quiero que se quede hasta el fin del mundo, ¿a ti qué te importa? O sea, le dijo: métete en lo tuyo. Pero se llevó a Pedro y estuvieron en el desierto no sabemos qué tiempo. Uno se pregunta: ¿de qué hablarían Pedro y Jesús tanto tiempo en el desierto? Podemos ver, lo más sentido común es que esos tiempos, que fueron posiblemente 30 días, porque Jesús subió a los 40 días, y esto sucede la semana de la resurrección. Esos 30 días, y me imagino que se pasaría Jesús instruyendo a Pedro de cómo él quería que llevara, diciéndole las cosas que no están escritas, que es la sagrada tradición, instruyendo a Pedro. Por eso el Pedro que sale en Pentecostés es otro Pedro totalmente diferente. Ahora, fíjate cómo la misma Biblia nos dice lo importante que es Pedro.
En Primera de Corintios, esto casi nadie lo sabe porque casi nadie lo ha leído, Primera de Corintios 15:5. Primera de Corintios 15:5. Dice literalmente que Jesús se le apareció a Pedro después de la resurrección. ¿Ustedes sabían eso? Pues lean Primera de Corintios 15. Pedro, lo dice Pablo, Pedro primero, antes de aparecerse a los discípulos, Primera de Corintios 15:5. Ahí lo están buscando para ver que yo no estoy diciendo mentiras. Primera de Corintios 15. Ahora ustedes se dan cuenta por qué Pedro no corrió para llegar a la tumba. Todo tiene sentido en la Escritura. ¿Por qué Pedro no corrió para llegar a la tumba? Porque ya sabía que había resucitado, por eso que fue tan tranquilo caminando y Juan corriendo. Dice, no, porque tenía miedo de llegar, porque él lo negó. Nada de eso tiene que ver. Aquí San Pablo da la clave. Pedro sabía. Dice el Evangelio que se apareció Cristo a Pedro después de la resurrección ante nadie. Lo dice el Evangelio. ¿Lo dice sí o no? Lo dice Lucas, lo dice Mateo. No, nos enteramos por quién. Por Pablo, que es palabra de Dios también. Ahora, si la Biblia no dice, que el Evangelio no dice que Cristo se le apareció a Pedro, ¿a quién ustedes tienen que creer que primero que Pedro se le apareció Cristo? A la Virgen María. Cuando uno tiene un problema, ¿a quién es la primera que uno llama para decirle que estoy bien? A la madre. Y Cristo era verdadero hijo. Por eso si se le apareció a Pedro y no lo dice el Evangelio, ¿cuántas cosas habrá que el Evangelio no menciona? Si él se le aparece a alguien que es importante, también yo me pongo a pensar que la gente se extraña de la ausencia de María. Que María que estuvo hasta que lo metieron en la tumba, María estuvo ahí a la hora de ir a bañarlo y perfumarlo, María no estaba. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que María sabía que él no estaba ahí, porque si no si pasó toda la pasión, toda la cruz, hasta que lo enterraran, el más común es que si lo van a limpiar, como dice la ley judía, y a preparar, ella es la primera, la madre es la primera que estuviera allí, y la madre no está. La gente se pregunta por qué no estaba María, y ustedes saben por qué no estaba María. Ahora vemos en Hechos 1 del 15 al 22. Hechos 1 del 15 al 22. ¿Qué sucede en Hechos 1 del 15 al 22? Se reúne la iglesia para elegir el sustituto de Judas. Fíjate, también esto que es importante. En ese momento, ¿cuántos apóstoles eran? 11. ¿No se podían haber quedado los 11? Ustedes no se dan cuenta, si uno faltó, nos quedamos los 11. Uno falló, pues no, ellos querían que fueran ¿cuántos? ¿Por qué querían que fueran 12? Por los 12 hijos de Jacob. Ahí tú te das cuenta por qué tenían que ser 12, porque es el cumplimiento de lo que dijo, lo que el Señor le dijo. Un pueblo sale de 12, otro pueblo sale de 12. Se reúnen y eligen a Matías, es el apóstol que eligen. Pero ¿quién convoca, quién llama a los apóstoles a reunirse? Pedro. Hasta el momento que Jesús, antes de subir a la cruz, ¿quién era quien reunía a la gente? Jesús era el que reunía a la gente. Cuando Jesús sube a los cielos, ¿quién es el primero que reúne a la gente? Pedro. Si van a Hechos 2:14, Hechos 2:14, hasta que Cristo subió a la cruz, ¿quién era el único que predicaba? ¿Oyeron alguna vez a San Pedro predicando en el sermón en el monte? O diciendo, mira, Jesús no vino, yo voy a predicar hoy por... ¿Quién es el único que hablaba? El primero que habla a la iglesia después de que Jesús sube a los cielos es Pedro. No es Juan ni es Santiago. Pedro es el que habla el día de Pentecostés. Pedro hace el primer sermón que se dijo, de donde ahí la iglesia surge la iglesia a predicar al mundo. Eso lo dijo Pedro. Hechos 3, del 1 al 6. Hasta que Jesús subió a los cielos, ¿quién hacía milagros? Jesús. Fíjate que los apóstoles no pudieron sacar un demonio en la base del monte Tabor, ¿se acuerdan? Era Jesús el que hacía milagros. ¿Quién hace el primer milagro cuando Jesús subió a los cielos? Pedro, en la puerta hermosa. No tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy, levántate en el nombre de Jesús. Cuando se forma el primer escándalo, el primer pecado en la iglesia, que fue el de Ananías y Zafira,
que le mintieron al Espíritu Santo. ¿Quién le reconvino a ellos dos que se cayeron muertos? Pedro, fue Pedro. Y ahora viene todavía lo más grande, en Hechos 10:1, cuando el primer pagano es llamado a la iglesia para bautizarse. ¿Quién lo bautiza? Pedro. Nadie se da cuenta de lo importante que es el bautismo de Cornelio. Hasta ese momento, ¿quiénes eran los únicos cristianos? Los judíos. Los cristianos de ese momento eran todos, ni pensar que un romano iba a entrar a formar parte de una institución judía. Por eso es todo ese aparato que baja el mantel del cielo, le dice a Pedro, mata y come. Y Cristo dice, lo que yo declaro puro, nadie lo puede llamar impuro. En eso tocan a la puerta. Señor, Cornelio quiere bautizarse. Y Pedro bautiza el primer pagano que entra a la iglesia. Pablo es el apóstol a los gentiles. Esto debe haberlo hecho Pablo. ¿Y quién lo hizo? Tú solo que recibir el primero de todos los millones y millones de nosotros, el primero, el que rompió la barrera para que nosotros entráramos a la iglesia, fue. Hay que ser muy tonto para no darse cuenta que después que se murió Jesús, ¿quién ocupó el lugar de Jesús? Pedro, pues según los hechos de los apóstoles. De esto lo pueden leer después, esto no es tan importante. ¿Dónde muere Pedro? No hay duda que Pedro muere en Roma. De eso no hay duda ninguna. Los protestantes, por supuesto, lo ponen en duda continuamente. Pero yo digo, ¿cuántas tumbas tiene Colón? Una, como 3 o 4. Tiene una en Santo Domingo, en La Habana tenía una, otra en Sevilla. Hay gente que tienen, ¿cuántas tumbas tiene Pedro? Una. ¿Qué ciudad se ha dicho, yo tengo la tumba de Pedro? San Juan Bautista tiene como 10 lugares que dicen que está. En ningún lugar dice que está Pedro. ¿Quién es la única que ha dicho toda la vida? Pedro está aquí, la iglesia de Roma. Es muy importante porque en Primera de San Pedro 5:13, que él escribe ya al final de su vida, le dice, la iglesia que está en Babilonia, justamente elegida con vosotros, lo saluda con Marco mi hijo. Pedro dice en San Pedro 5:13 que él está en Babilonia. Pero en ese momento Babilonia era un montón de piedra. ¿A quién le llamaban los cristianos Babilonia? A Roma. Los cristianos le decían a Roma Babilonia la grande, por la confusión y la podrición que había en Roma. Y Pedro dice, Pedro está hablando en clave, Pedro no dice yo estoy en Roma, dice no, yo estoy en Babilonia, para que la gente supiera dónde él, porque nadie iba a pensar que Pedro iba a ir tan lejos para la vuelta de Irán en esos momentos, donde ahí no hay ninguna constancia de que Pedro jamás haya llegado. Además, con Pedro, ¿quién dice que está? Marco. Y cuando Pedro dicta su evangelio, ¿a quién se lo dicta? ¿Y para quién iba dirigido? A los romanos. O sea, Pedro, no hay duda, que estaba en Roma. Se llevaron, Pedro murió, lo recogieron, lo enterraron cerca de donde murió en el circo de Nerón, que no en el Coliseo. Casi ningún mártir murió en el Coliseo. Eso que dicen que el Coliseo mueren los mártires, la gente no sabe lo que están diciendo. Yo creo que ni 50 mártires murieron en el Coliseo. Todos los mártires morían en el circo Máximo o en el circo de Nerón en el Vaticano. ¿Y dónde Pedro va a morir? En el circo de Nerón, en el Vaticano. Todos los protestantes han dicho que ese circo no existía, porque nunca se han encontrado restos. ¿Quieren saber algo? La semana pasada estaban haciendo un edificio, levantando un edificio al lado del Vaticano, y tú sabes que se encontraron restos del estadio, del circo de Nerón. Se lo encontraron donde la iglesia dice que estaba. Y hasta ahora decían que era mentira, que no había ningún circo. Ya se demostró que ahí sí había un circo, donde marca la tradición que mataron a Pedro, donde está el obelisco. Porque habían 2 obeliscos que eran las carreras de carro, daban la vuelta alrededor de los obeliscos por todo. Y ese es uno, el otro se perdió, ese es uno de los que queda. Por eso que el obelisco está ahí, porque ese obelisco estuvo al lado cuando decapitaron a Pedro. Pero hay más, cuando Constantino hace la basílica en el siglo III, ¿dónde lo hace? ¿Encima de qué la hace?
de la tumba de Pedro. Había un palacio ahí, no que lo que había ahí, el circo de Nerón. ¿Para qué hacer una basílica arriba de un circo? Pero bueno, siempre se dijo que abajo estaba la tumba de Pedro. Miles de gente toda la vida ha ido a Roma a venerar la tumba de Pedro, pero cuando hicieron la basílica esta grande, la que está ahora, que la hizo León X, la basílica que está ahora, porque la antigua amenazaba derrumbarse, porque parece que esta era tan vieja y no había forma de arreglarla. Como en esa época no tenían los medios que tenemos nosotros ahora, con Pedro pasó como con Pablo. Los escombros de la basílica cayeron arriba de la tumba y nadie supo después dónde estaba la tumba. La de Pablo se acaba de descubrir hace 10 años, que está abajo de la iglesia, pero por primera vez pudieron, con esas cosas que se mueven, los robots esos, pudieron llegar. Pero Pedro no. Pedro, siempre se dijo que Pedro estaba debajo del baldaquino, de las 4, que estaba Pedro ahí. Por supuesto lo negaron. En el año 49, en el año 1950, hubo el gran jubileo de cada 50 años. El Papa Pío XII dio permiso por primera vez para que escarbaran debajo del baldaquino. Y varios arqueólogos, guiados por una arqueóloga italiana, escarbaron debajo del baldaquino. ¿Usted no ha visto adelante que hay una escalera que baja hacia el baldaquino? Ahí fue donde, eso era plano, era un piso, ahí fue donde escarbaron. Y escarbaron. ¿Qué llegaron? A un cementerio del siglo I. A un cementerio del siglo I. Y buscando entre las tumbas se encuentran una tumba con un grafiti que dice Petros Eni, que quiere decir Pedro está aquí. Hace más falta que eso. Ahora viene la sorpresa, abrieron la tumba, pero ahí no había nada. Se pusieron a buscar y un poco más para acá se dieron cuenta que en ese altar había una filtración de agua tremenda que entraba de Roma, y dijeron, empezaron a buscar y se encontraron por acá un cofre de los huesos envueltos en un paño de oro. Y cuando le hicieron las pruebas, que ahora también le hicieron del ADN, da que es la prueba de un hombre judío de 60 y tantos años, con casi 2000 años de antigüedad, o sea, no hay duda. Y para cómo no estaba la cabeza. Y ustedes dirán que tiene que ver que la cabeza no esté, que la cabeza está arriba del baldaquino de San Juan de Letrán. Arriba del baldaquino hay 2 estatuas de Pedro y Pablo. Ahí está la cabeza de Pedro y está la cabeza de Pablo. Si la cabeza hubiera aparecido, entonces Pedro hubiera tenido 2 cabezas. Entonces sí, pero y también faltaban los huesos de los pies, que eso es otro dato, que se sabe que es Pedro. ¿Por qué faltaban los huesos de los pies? Porque a Pedro lo crucificaron como de cabeza. Y cuando iban a cortar los escaptos, ¿saben qué es lo que hacían? Le daban, ¿tú crees que iban a tomar el trabajo de quitarle de los pies? No, le daban un hachazo y quitaban el resto del cuerpo y se lo llevaban. Y los pies se quedaban ahí, se pudrían. O sea, inclusive que no estén los pies es una seña de que ese es Pedro. O sea que vemos, con menos que eso se ha detectado con una tumba de Tutankamón, que hace 3000 años la de Tutankamón, y con todos esos datos siguen diciendo que Pedro no estaba ahí. O sea, está más que arqueológicamente probado. O sea, después voy a arreglar, porque se me olvidó poner una de las partes más interesantes. Después de ahí, en el tema que yo tengo, está todo lo que han dicho todos los padres de la iglesia del siglo I, II y III, diciendo que Pedro fue a Roma, que Pedro es la cabeza de la iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir con todo esto que hemos hablado? ¿De dónde viene la autoridad de que gobierna a la iglesia? Viene de Cristo, que se la dio sin duda a ¿quién? A Pedro, cumpliendo ¿qué prefigura? La de Jacob en el Antiguo Testamento. ¿Tú quieres entender la promesa de Pedro, la promesa de Cristo a Pedro? ¿Dónde tienes que irte para entenderla? Al Génesis, a la promesa de Jacob a Judá. Por eso tenemos que quien dirige la iglesia no es una reunión que hicieron para elegir a uno que hable, fue designado por el mismo Cristo. Y lo voy a agregar hoy, hay
hay la parte en griego, de la frase en griego, está clarísima, porque si hubiera dicho que Cristo hubiera sido la piedra, lo que dicen ellos, que Cristo dice, tú eres piedra, y sobre esta piedra, Cristo tuviera que haber dicho, tú eres piedra, y sobre la piedra de la piedra, o sea, hubiera gramaticalmente, no tenía, o sea, que dice, tú eres piedra, pero ahora tú no eres piedra, yo soy piedra, y después te doy las llaves a ti. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Pero el estudio ese de la palabra llave es muy de la frase, porque tú te das cuenta que es imposible en griego hacer referencia a que Cristo te está señalando. Además que es un disparate. ¿Dónde está el video? Ellos no buscan para todo pruebas aquí. Donde aquí dice que Cristo, si le dice bienaventurado, si le da la llave, entonces la piedra es Cristo. La otra que dicen, con esto termino. Dicen, bueno, pero es que al final de los tiempos, en el Apocalipsis, Cristo viene con las llaves en las manos. Yo dije, pues claro que Cristo viene con las llaves en las manos, porque ¿para cuándo es la misión de Cristo, de Pedro? Para instaurar la iglesia. Cuando se termina la iglesia, que es la segunda venida de Cristo, ¿quién tiene las llaves? Cristo, que es el dueño de las llaves. Por eso en el Apocalipsis final aparece Cristo con la llave, la misma que le dio a ¿quién? A Pedro. Ya al final de los tiempos, Pedro está como siendo el mayordomo del reino de David, confirmando, arreglando los problemas terrenos, mientras Cristo hace su labor de sumo y eterno sacerdote. Ahora, cuando Cristo saca de ser sumo y eterno sacerdote, Él vuelve otra vez a recobrar la autoridad sobre la iglesia. Por eso que en el Apocalipsis viene con la llave. Dios mío, ven en mi auxilio. Todos, gloria, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.